el entretenimiento occidental woke sigue cayendo de forma masiva, y tal parece que hay una explicación psicológica detrás de la representación, los lloriqueos y las autoinserciones que han venido chocando penosamente con las preferencias del público. Y es que durante los últimos 8 años hemos visto el crecimiento grotesco de una tendencia que separa cada vez más el deseo de las corporaciones del deseo de la audiencia. Como hemos visto hace poco, hay un rumor de que uno de los guiones para la próxima película de Blade estaba plagado de empoderamiento feminista y de discursos ideológicos que nada tienen que ver con cazar vampiros. Sea cierto o no, es algo que todos nos podríamos creer gracias a la enorme lista de antecedentes. Representation. Los encargados de contar las historias quieren darnos lecciones de su falsa moralidad y nosotros queremos ir al cine a ver vampiros y acrobacias. Eso por poner un ejemplo. Y cuando el cliente que paga y la corporación que vende no están de acuerdo, es la corporación la que se desploma como imperio romano. Nosotros no, ya que con el dinero que no vemos una película, compramos media docena de ladrillos para construir una casa en la parcela. Y como siempre digo, no se trata de que el entretenimiento esté libre de reflexiones, metáforas, simbología o filosofía. Eso es casi inevitable, ya que la configuración de las historias terminan construyendo un discurso, aunque los autores no lo deseen de forma activa. Los problemas en la actualidad y que las diferentes industrias deben resolver son otros. Para empezar, las ideologías que han venido arrasando con el entretenimiento no solo que la mayoría de las veces son notorias, sino que objetivamente son ideologías insalubres, falaces y afortunadamente todavía son indeseables para la mayoría de nosotros. Y no digo que el público general siempre tenga la razón o que sean el mejor juez. Si así fuese, seguramente mucha gente sin talento no sería famosa en la actualidad y muchos productos que no aportan valor serían desechados. Pero al menos en el caso de estas ideologías, existe un rechazo masivo fácil de identificar. Pero vamos por partes. For all the little boys and girls who look like me watching tonight. Si creías que esa historia sobre Blade siendo reemplazado en su propia película era un rumor bastante salvaje, es quizás porque no hemos conversado sobre algo que han venido apuntando los usuarios en Twitter con relación a la Mary Jane del Spider-Man 2 para PS5 y también sobre su Black Cat. Sí, amigos, también Black Cat. Lo que empezó a decir el usuario Manga Lawyer es que Mary Jane Watson era una autoinserción de una de las escritoras de Insomniac, específicamente Ashley Poprick, quien dice que la escritura sirve para impactar, ya sabes, lo mismo que dice Victoria Alonso, y además se identifica como queer, sin contar que reconoce que sus guiones se adaptan a sus experiencias personales, como si ese videojuego necesitase más controversias luego del doblaje mal logrado con este asunto de los pronombres. Le dottore Young, una importante entomóloga. Le dottore Young con le dottore Young. Le dottore Young. Y alguien dice que los escritores no pueden tener ninguna influencia sobre el diseño de los personajes. Sin embargo, algunos recordarán que en Ratchet & Clank existe un precedente. La reducción de pecho y la remoción de maquillaje en el personaje conocido como Rivet son, según la escritora Sam Max, quien también es escritora senior en Spider-Man 2, en una entrevista con IGN, el resultado de sus propias insistencias. Literalmente dice que luchó para lograr ese cambio en Rivet, misma escritora que ya etiquetó al personaje con una de sus banderas, cosas que fueron vistas como autoinserción. El hecho es que decir que no es posible que un escritor o alguien cercano al escritor no pueda influir en un diseño es todavía jugar al ingenuo. Todas estas cosas llevan constantemente al debate y los argumentos emocionales de las empresas siempre salen a relucir. Las ideologías están destruyendo tesoros creativos amados y las compañías en las más de las veces se niegan a aceptar que hay un problema. La falta de humildad para reconocer que han fallado les está hundiendo el barco. Ahora, me gustaría invitarte a ver algo tan interesante que puede que nos lleve a entender gran parte de la psicología que hay detrás de todo esto que está sucediendo. Hace un tiempo, Michael McNally, portavoz de LEGO, se preguntó por qué no había más representación femenina en LEGO. Y es que desde el 2008, LEGO ya había descubierto que el 90% de su público eran los niños varones, por lo que casi toda la demografía de niñas era un mercado sin explotar. Sin embargo, y según el propio McNally, esto no era algo fácil, todo lo contrario, era sumamente incómodo y desafiante. Hazte cuenta que solo la investigación global con 4.500 niñas les tomó 4 años. Luego descubrieron que las niñas
juegan a los Legos de una manera muy diferente a como lo hacen los niños. La cosa es que la investigación de Legos los llevó a ver las enormes diferencias y las líneas marcadas que hacen a las niñas tan distintas a los niños. Ambos tienen ideas distintas sobre cómo interactuar con los juguetes y las expectativas parecen marcadas por un engranaje biopsicosocial. Claro, esto es algo que la gente conoce de manera intuitiva por el puro sentido común. Pero como vivimos en la época en la que decir que el pasto es verde es controvertido, hay que salir con el paquete de estudios electropatriarcales a decir que niños y niñas gravitan por lo general hacia juguetes diferentes y que las excepciones no hacen la regla, sino que la confirman. Y es que hay investigaciones académicas que demuestran estas diferencias incluso desde los 18 meses y otros que la demuestran desde la primera semana. Los juguetes que se consideran apropiados para niñas suelen ser más vistos como atractivos, creativos, enriquecedores y manipulables, mientras que los que se consideran más apropiados para niños suelen ser juguetes competitivos, agresivos y constructivos. Incluso es más fácil que un niño recuerde a largo plazo un camioncito que una sartencita. Esto aunque haya jugado con ambos. No son estereotipos, son respuestas innatas, no al juguete en sí mismo, sino a sus características. Si en una cultura no existe el camión, quizás exista una especie de carreta, un caballo o una grúa con poleas. Pero a lo que quiero llegar es que mientras los niños buscan identificarse con el juguete, las niñas intentan hacer que el juguete se parezca a ellas. Imaginemos un muñeco de Batman en las manitos de cada uno. La mayoría de los niños verán las características de Batman, tratarán de entrar en el personaje, comprenderán su historia y finalmente dirán, yo soy Batman. I'm Batman. No, I am Batman. Ni siquiera es raro que exista un meme de literalmente soy ese. Luego las niñas muy seguramente intentarán modificar a Batman, como buscando que sean el muñeco quien se identifique con ellas. Vamos, a este punto puedes ir deduciendo por dónde va la cosa. Si esto es real para los juguetes, lo más seguro es que lo sea también para las películas, los cómics, las animaciones y los videojuegos. Y si es válido para la infancia, también lo es para la edad adulta, ya que la masculinidad y la feminidad por lo general van madurando con el tiempo. Dicho de otro modo, los hombres, al ver una película o jugar un videojuego, no harán mucho esfuerzo por cambiar la identidad del personaje y la identidad de la obra. Tampoco buscarán cambiar su significado. Los varones se convierten en el personaje que reconocen, entienden su construcción y se sumergen en su estructura, al menos en tanto dura la interacción, obviamente. Esto mientras buscan aprender más del personaje que representa la película o el juguete. Buscan entender su historia y la aceptan tal cual es. El gusto ya sería un tema a tratar por separado. La experiencia de las chicas, sin embargo, explicaría muchísimo del afán woke por verse a sí mismos de manera individual y del famoso self-insert. Si la adaptación de un videojuego como Spider-Man 2, de una caricatura como Velma, o de un cómic como No Soy Starfire, son como un juego de Legos pero con mayor responsabilidad, los hombres a cargo, siempre que estén en sintonía con su masculinidad, intentarán adaptar aquello que el personaje es y que el personaje representa. Quizás ponga algo de su propia visión del mundo, pero sin cambiar la identidad del personaje y su universo. Las chicas a cargo, por el contrario, buscarían moldear al personaje para que se parezca más a ellas. No digo para que se parezca más a todas las mujeres, sino para que se parezca más a la misma mujer a cargo. Si toda esta colección de estudios han llegado a la conclusión correcta, estaríamos entendiendo mejor los mecanismos que hay detrás de las políticas y las motivaciones que hoy dominan el entretenimiento. Entenderíamos esa necesidad cuasi primitiva de que Mindy Kaling transforme a Velma en ella misma. Entenderíamos que Mariko Tamaki quizás no quiso controlar sus impulsos de convertirse literalmente en la hija de Starfire. Así como entenderíamos que, de algún modo, la supuesta escritora de Spider-Man 2 se parece demasiado a la nueva Mary Jane Watson. Éticamente, no sé si esto representa un dilema, pero comercialmente se entiende perfectamente la razón por la que están fracasando, pues siendo sumamente realistas,
Todos estos productos, al igual que los Legos, siempre fueron destinados principalmente a un público masculino. Ahora que rehacen las obras conocidas, el público históricamente objetivo espera ver a los personajes cuya configuración ya habían reconocido, no una versión moldeada en la sala de juegos de una chica que tomó los juguetes de los niños para adaptarlos a su propia necesidad. En resumen, los niños responden con aceptación y las niñas responden con rechazo a la identidad del personaje. Pero no solo rechazan, sino que ven al personaje como un cascarón en el que autoinsertarse. Así que si un hombre procede de este modo, es que está peleando con su energía masculina mientras se refugia en una energía femenina. En el mismo juego de Spider-Man 2, el personaje que los hombres han reconocido por décadas, que es Peter Parker, a menudo es dejado de lado por Miles Morales o Mary Jane Watson, justo los personajes que en este caso están moldeando la obra a las necesidades de sus encargados. De hecho, los escritores de Insomniac han confirmado que a partir de ahora el protagonista será Miles Morales. No solo eso, sino que personajes como Black Cat, tal como te avisé al principio, al parecer también mantiene similitudes sospechosas con Sam Max. Sí, la misma que logró cambiar al personaje en Ratchet & Clank. Anita Sarkeesian 2.0 ¿eres tú? Claro que esto mayormente lo harían las mujeres de manera inconsciente, pero cuando la militancia activa de una ideología identitaria entra en juego, muy probablemente se haga de manera consciente y poco responsable. Del mismo modo, gran parte del rechazo por parte del público históricamente objetivo sería de manera inconsciente, mientras no hayamos identificado las maniobras ideológicas. Así que sí, el mal uso de cualidades naturales puede ser un factor no menor en la catastrófica caída del entretenimiento occidental. Y esto no significa que esté mal la respuesta natural de las chicas. Lo que significa es que ellas deberían tener sus propios juguetes configurados para sus propias necesidades. Al final del día, tanto chicos como chicas serían felices. ¿Qué pasa con ellos? Ya tomaron su decisión.